Mi nombre es Antonio Jorge Hernández Madrid. Mi número de matrícula es la 190-16-791 de la materia Derecho Procesal Civil 2. Estamos en el reto 4, unidad 2. ¿Conoces el trámite de los juicios especiales sobre estado de interdicción e hipotecario? De la licenciatura en Derecho, mi asesor es el doctor Alfredo Hernández Pérez y es de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. La fecha de elaboración es el día 17 de febrero del 2022. Comenzamos. Estamos en la parte 1 del video en donde nos piden que elijamos un tema para elaborar el video. Y el tema que escogí es el juicio de estado de interdicción. En este caso, en el juicio de estado de interdicción, vemos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y del Estado de Guanajuato, para poder exponer lo siguiente. Nos piden realizar un análisis comparativo para exponer los aspectos más relevantes del juicio especial de declaración de estado de interdicción, tanto en el estado de Guanajuato como el de Tamaulipas. Comienzo haciendo un cuadro comparativo donde tengo el Código de Procedimientos Civiles del estado de Tamaulipas, en donde comienzo con el artículo 568 de Tamaulipas, en donde dice el 568 que la demanda que se presente con objeto de obtener la declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes deberá contener los siguientes datos. Hago énfasis en esto porque en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato nos habla de la declaración del estado de interdicción en el artículo 702 y dice que puede pedirse por cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público. Cuando acá nos está dando el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas hasta familiar de cuarto grado. Pero en el artículo 568 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas sí nos dice claramente cuál es la incapacidad o interdicción de las personas, que sería una incapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas o enervantes. Es muy diferente porque en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato no encontramos nada similar, nada más lo da por hecho que tenemos que saber, o yo creo que sería refiriéndonos al vocablo de la Suprema. Ahora siguiendo, con el artículo 568 nos dice que los datos que se deben de contener es nombre, edad, domicilio, estado civil y actual residencia del presunto implicado, nombre, apellido y residencia del cónyuge y parientes dentro del cuarto grado, que es lo que acabo de mencionar, y nombre de tutor o curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. Los hechos que dan motivo a la demanda, diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por el facultativo que lo asiste, especificación de los bienes conocidos y especificación del parentesco vínculo que une al promovente con el presunto incapacitado. Está en el 568 del Estado de Tamaulipas. Ahora, el artículo 703 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato nos marca que la declaración del estado de interdicción será mediante juicio seguido conforme a disposiciones del libro segundo entre el peticionario y un tutor interino, que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo. La falta de contestación con la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que produzca el tutor interno. Entonces traigo comparativas ahí del 568 con el 703, más sin embargo el 568 del Estado de Tamaulipas me da puntos claros. Aquí pues nada más lo avientan como un solo artículo con varios párrafos, no fracciones en el 568. Y bueno, seguimos. Ahora, el artículo 569 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas me marca que, recibida la demanda, el juez dispondrá de lo siguiente: que se notifique al Ministerio Público, nombrar al incapacitado un tutor interino, si se trata de demencia dispondrá de 2 psiquiatras o si no los hay en el lugar, que 2 peritos médicos examinen al incapacitado, dispondrá que se cite al cónyuge y a los parientes cuyos informes se consideren útiles, que se practique el examen en presencia del juez,
del Ministerio Público y de las personas citadas. Queda bastante claro y conciso, ¿no? En parte del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. En el artículo 704 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, sí nos dice que el juicio a que se refiere el artículo se observarán las siguientes reglas. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código. Pero en este caso se requiere el reconocimiento judicial del presunto interdicto. Para el caso de demencia se requieren de al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y en su caso por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos. En eso concuerdan los dos códigos, preferentemente alienistas. Los peritajes de los médicos serán valorados en los términos del artículo 216, que es el de las pruebas. Si la sentencia de primera instancia fuere declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuese apelada o antes, si hubiera necesidad urgente, a la tutela de las personas que estuvieran bajo la guarda del presunto incapacitado y a nombrar curador que vigile los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Luego que causa ejecutoria, la sentencia de interdicción se proveerá a discernir el cargo de tutor propietario en términos de ley. Ok, con esto acabamos propiamente lo que nos dice el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato en estos pocos artículos, que es del 702 al 704. Por parte del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas tenemos también el artículo 570, que si por algún motivo el juez no diese cumplimiento oportuno a lo establecido en la fracción 2 del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales. Nos vamos al 571. Además del examen en presencia del juez, los psiquiatras o médicos podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las siguientes circunstancias: diagnóstico de la enfermedad, pronóstico, manifestaciones, características, tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. Tenemos el 572, que hace recibido el informe o antes si fuera necesario, el juez tomará todas las medidas de protección personal del incapaz que considere convenientes para asegurar la mejor condición de este. Todo esto no viene en el de Guanajuato. En el artículo 573, igual seguimos con el del Estado de Tamaulipas, del Código de Procedimientos Civiles, cumplidos los trámites que se establecen en los artículos precedentes y si el juez tuviera la convicción del estado de incapacidad, la declarará así y proveerá a la tutela, así como a la custodia o tutela de las personas que estuvieron bajo la guarda del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Si no adquiere convicción de este estado, podrá sobreseer los procedimientos o mantener por un plazo razonable el régimen de protección de administración establecido en el expediente. En el 574 tenemos que las declaraciones que el juez hiciera en esta materia, así como las medidas dispuestas, no pasarán nunca en autoridad de cosa juzgada, pudiendo ser revisadas en cualquier tiempo en que varíen las circunstancias. Cada año se hará un nuevo examen del declarado en estado de interdicción y el tutor que no promueve este examen será separado de su cargo. El 575, la sentencia que resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. Tenemos el 576, que la interdicción se revocará cuando cese la causa que la motivó. No lo tenemos en el de Guanajuato. El 577, el que promueva dolosamente el juicio de interdicción independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause el supuesto incapaz y se le impondrá además una multa de hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, que en el de Guanajuato no se contempla. Esto es, cualquier persona puede llegar de los familiares para poderse quedar con la herencia y declarar una persona en estado de interdicción. Y aquí incluso lo está contemplando el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, cuando el de Guanajuato no. El artículo 578, hablando sobre lo mismo, que los gastos que ocasiona el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado y si no lo hay, al del promovente. Y luego tenemos todavía el capítulo 10,
que dice tutores, curadores y discernimiento de estos cargos, que va del artículo 579 al 588. Como podemos ver, entre un Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, hay una gran diferencia entre la profundidad y todo el estudio jurídico que conlleva uno y otro. Bastante diferentes, muy completo el de Tamaulipas, bastante útil el de Guanajuato, pero falta. Yo creo que allí tendríamos que aplicar supletoriamente algunas otras leyes o códigos o procedimientos. Ok, ahora entrando en el punto B, que dice identifica y describe otros dos juicios especiales contenidos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas. Bueno, ok, como breve paréntesis, los juicios especiales o de tramitación especial tienen la particularidad de que para cada uno de ellos, según sea el caso, la ley establece reglas específicas para su tramitación, las cuales pueden variar en gran medida en comparación con los juicios ordinarios y deben dirimirse de manera más pronta, sin tener que ser necesariamente una autoridad especial o diversa al juez quien lo resuelva. En este punto veremos, de acuerdo al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, los siguientes juicios especiales. Primero, el juicio hipotecario, que va desde el artículo 530 hasta el artículo 542. En este caso del juicio hipotecario, bueno, tenemos que entender, ¿no?, que en el juicio hipotecario, en el 530, nos dice que se tramitarán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con una hipoteca. En el 531 dice que para que proceda el juicio hipotecario deberán reunirse los siguientes requisitos: que el crédito conste en escritura pública, que sea plazo cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca o la ley. En el 532, ya después de presentar el escrito, tendríamos el mandamiento en forma para la expedición, entrega y las partes y registro de la cédula hipotecaria, la orden de que a partir de la fecha en que se entrega al deudor la cédula hipotecaria quede la finca en depósito judicial, junto con todos sus frutos y todos sus objetos que con arreglo a la escritura y conforme al Código Civil deban considerarse como inmovilizados y formando parte de la misma finca, de los cuales se formará inventario para agregarlo a los autos siempre que lo pide el acreedor. Y nos vamos a 3, la orden para que en caso de que el deudor contraiga la obligación de depositario judicial de la finca hipotecaria y de sus frutos, o para que, si lo permite la escritura de hipoteca, se haga el nombramiento y designación del depositario en el acto de diligencia. Nos vamos al 533. La cédula hipotecaria contendrá una relación sucinta de la demanda y del título que se funde y concluirá con el nombramiento expreso y terminante de que la finca queda sujeta a juicio hipotecario. El 534, el secuestro de la finca hipotecada se regirá por lo dispuesto para la ejecución forzosa. El 535, la ejecución del auto que admita la demanda en vía hipotecaria se llevará a cabo mediante la expedición inmediata de la cédula hipotecaria y se envía a la oficina del registro para su inscripción. Es muy importante, es que inscribir siempre lo que viene siendo en el juicio hipotecario. Hay que inscribirlo ante el registro público de la propiedad. En el artículo 536 tenemos que si en el escrito de contestación a la demanda se opusiere reconvención o compensación, se correrá traslado al actor por el término de 10 días. El 537 nos vamos al avalúo de la finca, que va a ser bajo las reglas para el de inmuebles en la ejecución forzosa. Tenemos el 538, que el actor presentará el certificado de registro público de la propiedad. El 539, el procedimiento contradictorio se abre mediante la oposición del demandado haciendo valer excepciones. El 540, si en la sentencia se declara improcedente la vía hipotecaria, se mandará proceder al remate de los bienes hipotecados. El 541, si el superior revoca el fallo de primera instancia que declaró procedente el remate, luego que vuelvan los actos al juzgado de su origen, se mandará cancelar el registro de la cédula hipotecaria y en su caso se devolverá la finca al demandado. El 542, si comenzado el juicio se presentan algunos acreedores hipotecarios, se procederá conforme a las reglas de los concursos de acreedores hipotecarios. Ok, en el segundo caso de juicio especial,
Bueno, el otro juicio que tomé en cuenta fue la rectificación de actas del Estado Civil, ya lo habíamos visto en el juicio en uno de los retos anteriores. Aquí digo, es muy simple, es el artículo 564, dice la rectificación o modificación de un acta del Estado Civil no puede hacerse sino mediante sentencia que dicte la autoridad judicial, salvo el reconocimiento que voluntariamente haga un padre de su hijo, en los casos autorizados por el Código Civil. Artículo 565, solo habrá lugar a pedir la rectificación de actas del Estado Civil por falsedad, cuando se alega que el acta registrada no pasó por enmienda o cuando se solicite variar algún nombre u otra circunstancia, sea esencial o accidental, cuando solo se trate de complementar o ampliar los datos que contengan un acta del Estado Civil, pero sin variar ni modificar el contenido de esta. No se requerirá juicio contradictorio, pudiendo recibirse las pruebas a que haya lugar de acuerdo con las reglas de la jurisdicción voluntaria. El 566 pueden pedir la rectificación o modificación de un acta del Estado Civil, una a las personas de cuyo estado se trate o sus legítimos representantes. Dos, las que se mencionan en el acta como relacionadas en el estado civil de la persona, cuya acta se pretende rectificar, pero únicamente por lo que respecta a los datos del propio promovente. Y tres, los herederos de las personas comprendidas en las dos fracciones anteriores. Y finalizamos con el artículo 567 que dice: el juicio sobre rectificación se tramitará en la vía ordinaria con intervención del Ministerio Público. La sentencia que recaiga será apelable en ambos efectos. Y con esto concluimos.